Y hoy tenemos la prédica que se titula Busca a Jesús con esmero, con desvelo, con diligencia, con dedicación. Es una búsqueda de Jesús con una responsabilidad. Nosotros buscamos a Jesús con la responsabilidad de ser cristianos, de entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo buscamos para hacerle caso, y lo buscamos para guiar, y lo buscamos para que nos muestre su voluntad. Pero debemos ser obedientes. Debemos encomendarnos, pedir, orar y esperar. Hoy vamos a estar hablando acá en esta porción de la palabra, que es Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 6. Es un pasaje que habla del nacimiento del Señor. Y dice: cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en el día del rey Herodes, ahí es Herodes el Grande, ¿no? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Está hablando de la profecía de unos 700, 800 años antes, de Miqueas 5:2. Y sabían esto, sabían de esta profecía, y ellos estaban esperando, pero no creían en el enviado. No lo creen hoy. Sin embargo, los magos eso creyeron, posiblemente magos o astrólogos de la época, a lo mejor del cautiverio, de la época de Daniel, que habían escuchado del Dios hebreo, del Dios de Daniel, y bueno, y de alguna manera posiblemente habían llegado a este tiempo donde esa estrella, ¿no?, les mostraba el camino. Había un camino que le estaba mostrando, pero fíjense que ellos fue muy interesante y muy hermosa la manera en que lo buscaron. Porque no lo buscaron porque era popular aún, no lo buscaron para saciar hambre, lo buscaron por una necesidad. Pero su fe era tan grande que aún en el nacimiento, el Señor hecho carne, encarnó como bebé, ya ellos habían entendido y creían que ese niño era el enviado, que era el Mesías. Y ellos le adoraron, pero ellos lo buscaron. Primero lo buscaron, y lo buscaron diligentemente. Ahí la palabra en el versículo 2 diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque dice, porque su estrella hemos visto en el oriente, ¿ven? Ellos estaban con señales por medio de Dios. Dios los guiaba, los quería guiar, y ellos creyeron. Y ellos lo buscaron porque sabían que traía salvación al mundo. Y lo buscaron diligentemente. Ahí la palabra diciendo muestra una acción continua. Es como ellos buscaban y buscaban continuamente, preguntando a muchos a dónde, ¿no? A dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y lo buscaron por la necesidad, por saber que solo en Dios, en Cristo, tenemos salvación. Que solo en Cristo, y por medio de él, llegamos al Padre. Qué importante, porque en este momento estaba todo muy dividido, con líderes que querían ser adorados, alabados, más que al Señor, ¿no? Y era una época, fíjense que se reúnen los sacerdotes, los escribas. Ellos sabían la profecía, pero lo que cambió es que lo que era distinto era que no creían en el que
había nacido. Y después no creyeron en el ministerio público cuando el Señor comenzó su ministerio público. Entonces, qué interesante la forma en que lo buscaron, ¿no? Sigamos buscando al Señor. Buscamos al Señor por necesidad, no ya por necesidad de salvación. El Señor ya hizo la obra en cada uno que hemos depositado la fe en Cristo, pero lo buscamos con necesidad, sabiendo que lo que necesitemos, que tenemos que acercarnos al Señor para buscar esa guía. Necesitamos buscar su guía, necesitamos recurrir a su palabra para que nos guíe. Los magos llegaron y los magos adoraron. Estamos buscando al Señor, estamos adorando al Señor de diferentes formas. Estamos dando gloria. A veces pensamos que solamente adoramos cuando cantamos y alabamos, y también. Pero estamos dando gloria con nuestra forma de vivir cristiana, con nuestro modo de buscarlo, con nuestro modo de adorarlo. ¿Bien? No lo buscaron cuando tuvieron tiempo. Vieron que a veces puede pasar que dice, bueno, tengo un tiempito libre, voy a leer la Biblia. Tengo un tiempito libre y me queda un huequito. Porque día y noche tenemos que estar, ¿no?, reflexionando en la palabra de Dios, escudriñando su palabra. Entonces, hoy habíamos leído, el hermano había leído Salmo 119, 105, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta luz que hablábamos hoy por ahí, para dirigirse a otras tierras o para lo cotidiano cada día de nuestra vida, esa luz que ilumina nuestro camino es la luz de Cristo. Amén. Hoy estamos un poquito complicados porque está todo como muy acelerado. Ustedes saben que hay estadísticas donde un videíto, los videos que más se ven son los que duran menos de 10 segundos. ¿Qué sé yo? Y uno muchas veces publica las prédicas de 40 minutos. Ahora, si se predica un reel de 1 minuto, es más visto. Es ese conocimiento superficial que yo escucho y sigo, pero no hay selah, ¿no? Ahí no hay reflexión. Paren, hagan la pausa. No hay pausa. Entonces, estamos detrás de mis cosas con exigencias diarias, pero Jesús sigue siendo lo más valioso que podemos encontrar. Amén. Y lo debemos encontrar día a día, cara a cara. Hoy no tenemos una estrella que nos guía, hoy tenemos su palabra, porque en estos postreros días Él nos ha hablado por el Hijo. No hay otra forma que nosotros podamos entender la voluntad de Dios para mi vida y ser bendecidos si yo no me acerco a la mente de Cristo, a su palabra, buscándolo con esmero, ahondando y escudriñando. Ahí escudriñar en el original, en el griego, es buscando hondo, yendo a lo profundo, buscando un sentido más profundo que el que solamente veo y leo. No, buscando el sentido más profundo de la mente de Dios, de la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29, 13. Acompáñenme si. Jeremías 29, 13. Jeremías 29, 13. Estamos en un contexto donde Israel ya está siendo deportado. Está yendo casi, ya está. Sabemos que venían de un tiempo de desobediencia, y justamente estamos en el título, ahí en el contexto, en el capítulo 29, es carta de Jeremías a los cautivos, ¿no? O sea que Dios usaba a Jeremías para llevar el mensaje. El profeta estaba al servicio de Dios. Y ya entonces me imagino el ánimo de este pueblo, del pueblo en ese momento Israel, que en desobediencia están pagando las consecuencias del pecado. Y se están yendo por 70 años a cautividad. Y en el versículo 13 del capítulo 29 de Jeremías dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová en el 14.
Me buscaréis, pero me vas a buscar de una manera. Me vas a buscar con todo tu corazón. No de cualquier manera, no de una manera simple, superficial, de una manera rápida. Me vas a buscar con esmero, pero además con todo tu corazón, con todo tu ser. Todos tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad tienen que estar dirigidos a la búsqueda de Dios. Quiero que me busquen con todo su ser. Un poquito antes, en el 11, Jeremías 29:11, Él les había dado un aliciente o una motivación y le dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí en la NBI lo traduce: para darles un futuro lleno de esperanza. ¿Sí? Él los quería traer, los quería devolver. El Señor está dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando nos arrepentimos, pero cuando lo buscamos con esmero y cuando permanecemos en Él. Y Él estaba listo ya en sus pensamientos. Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para un futuro lleno de esperanza. Pero Él nos pide que estemos unidos a Él, que no busquemos en otros lugares, que lo busquemos con esmero, con diligencia, con responsabilidad, y que después en esa búsqueda nosotros podamos mostrar, practicar el consejo de Dios, vivir de una manera que a Dios le agrade, una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida temerosa de Dios, una vida de obediencia, es una vida de piedad. Le faltaban 70 años todavía para recibir ese favor de Dios. Sin embargo, en ese cautiverio Dios estuvo con ellos también y los sostuvo y les daba consejo por medio de los profetas que levantaban el exilio. Nunca nos abandona. Nos equivocamos, pero Él nos quiere seguir dando el consejo. En ese desierto que por ahí pasamos por desobediencia, que Él nos dice tranquilo, y nos sigue aconsejando por medio de su palabra, por medio de la palabra de su Hijo. Por otro lado, esta búsqueda implica no tomar la forma del mundo. No os conforméis al mundo. Acompáñenme a Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. Acá se les puede leer mundo o era, con una época determinada, que estamos en la que vivimos, cada uno de su presente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendemos que tiene que haber una transformación en nuestra mente que viene a partir de la lectura y del acercamiento y de mi relación íntima con Cristo. ¿No? No os conforméis, no tomen la forma, no se amolden, no se parezcan al mundo. Sino, la única posibilidad es transformen su mente. Ustedes saben que arrepentimiento, cuando el Señor decía arrepentidos, en Juan el Bautista, al principio de su ministerio también, como el Señor decía arrepentidos, le está diciendo cambien su mente, cambien sus pensamientos, tienen que cambiar su actitud, hay una mente que tiene que cambiar y empezar a mirar a Jesús, hay un pensamiento que tiene que estar en Cristo, ya no en Moisés, ya no en el Antiguo Testamento, ya no en la ley, porque la ley no la pueden cumplir. Entonces Juan el Bautista, ahí un poquito antes que el Señor empiece su ministerio, decía arrepentíos. Y cuando empieza el ministerio público del Señor, arrepentíos, lo primero que dicen, cambien su mentalidad. Van a tener que cambiar su mentalidad para ser salvos, porque la ley no la van a poder cumplir. El único camino al Padre estaba empezando a decir el Señor, soy yo el único que puede reconciliarte con el Padre. Entonces,
Ahí la palabra transformaos es la misma que usa Mateo cuando habla de la transformación de Jesús en el monte, en el alto monte. Jesús mostró su gloria, parte de su gloria. Y 3 de los apóstoles lo vieron, claro, y vieron reflejado en su exterior lo que había en su interior. Porque ellos lo veían como hombre, porque Jesús fue hombre, perfecto, sin pecado, y Dios, pero ellos veían su humanidad, pero en un momento vieron parte de su gloria, y Él se transformó, metamorfó, es ahí en griego. Él desplegó, reflejó su gloria interior. Nosotros tenemos que transformar nuestro pensamiento para mostrar realmente y reflejar nuestra condición de cristianos y la gloria de Dios a nosotros. Debemos reflejar a partir de un cambio y de una transformación interior en un proceso de santificación por el Espíritu. Reflejar la gloria de Dios. Por eso busca a Jesús con esmero, pero bueno, ¿cómo lo buscamos? Y mientras lo buscamos, y cuando lo buscamos, y cuando lo encontramos, y que Él quiere seguir haciéndonos cada vez más parecido a su Hijo, ¿cómo es mi vida? ¿Estoy reflejando la gloria de Dios? Ven, dicen, wow, este varón, esta mujer es cristiana. Yo quiero ser cristiano porque lo veo, a veces lo veo con pruebas, lo veo abatido, lo veo y se lo ve con una endereza, con una fuerza. Claro, y uno después le explica, esta fuerza no es mía. Esta fuerza viene de Dios porque Él obra nuestra debilidad mejor, ¿no? El poder de Dios se manifiesta mejor, se manifiesta más plenamente cuando somos débiles, hermanos. Y cuando podemos ser débiles y podemos entender que somos débiles, aceptar nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y dejarnos en las manos, quedarnos descansando en las manos de Dios que nos levanta. Porque Él no quiere que nosotros nos levantemos en orgullo, en jactancia. Él quiere levantarnos, nos levanta. Es su poder, es su fuerza. Amén. Y un poquito antes, en el versículo 1 de Romanos 12:1, dice, así que hermanos os ruego. Así que acá empieza, él viene hablando de doctrina, Pablo. Cuando termina de hablar de doctrina, y la psique es como que empieza a hablar de la parte más práctica. Fíjese los deberes cristianos ahí. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después nos habla de un cambio de mente, y después de ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo, nuestra vida como sacrificio. Nosotros ofrecemos nuestra vida como sacrificio vivo, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, cuando nosotros podemos renunciar al yo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces nosotros estamos ofreciendo nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Acá hace alusión al sacrificio, ustedes saben, del Antiguo Testamento, donde siempre se sacrificaba, porque ahora es una vez y para siempre, el Cordero Perfecto ha sido sacrificado. El único culto aceptable de adoración del cristiano es la entrega total a Dios, en sacrificio vivo. Claro, a veces yo entiendo, ¿no? Cuesta esta renuncia al ego. Cuesta esta renuncia a la propia voluntad, a lo que uno quiere, a lo que uno desea. Y muchas veces lo que uno desea está medio un poco alejado quizás de la voluntad de Dios, porque ni siquiera preguntamos.
no exponemos nuestros planes y esperamos, ¿no? En Salmos capítulo 5, versículo 3, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, David está diciendo, lo primero que hago, yo me levanto, me presento, oro, pero espero. ¿Qué espero? Espero en Él, ¿no? Sigo mis vidas, sigo por supuesto, tenemos nuestras obligaciones, pero esperando siempre esa guía y esa respuesta de Él, porque yo me presentaré, oraré y esperaré. ¿Cuántas veces empezamos, ¿no?, en unos planes que son nuestros, pero no son los planes de Dios para nuestra vida? Todos los creyentes somos sacerdotes para Dios, y los sacrificios que tenemos no son los cuerpos de los animales, sino nuestros propios cuerpos. Un cuerpo, una vida entregada a Dios. Dios nos ha llamado a servirle de todo corazón por medio de la ofrenda de nuestras vidas, ¿no? Y esto lo tenemos que meditar y que reflexionar realmente en la palabra de Dios en este sentido, ¿no? Una vida entregada a Dios. Y Él espera una alabanza también en nuestra búsqueda de Él, con este esmero, también espera una alabanza. Fíjense, acompáñenme por favor a Hebreos 13, 15 y 16. Si no lo busca, yo se lo leo, anótelo, eso sí. Hebreos 13, 15, 16, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Mire, la alabanza de labios debe estar junto, debe incluir la obra piadosa, la obra que sale a partir de un corazón transformado. Y la alabanza de labios, es que la alabanza de labios. Y ahí dice siempre, ofrezcamos siempre. Ese es el sacrificio que agrada a Dios. El de la obra que muestra una obra de un corazón transformado, no una obra para ganar salvación, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí una obra que viene de un corazón transformado, de una nueva creación. Y ofreciendo esa alabanza que confiesa su nombre. Sí, usted dice, no, yo digo, confesamos, sí Señor, y lo confesamos. Nosotros confesamos a Jesús cada vez que hablamos de Jesús. Nosotros estamos confesando su nombre cada vez que ofrecemos el Evangelio. Estamos proclamando a viva voz. Estamos dando ese fruto del labio que Él quiere. Es decir, llevar el plan de salvación. La única forma de poder reconciliarse con el Padre. Y llevamos con nuestra boca esa alabanza. Pero recuerden que tiene que ir junto con una vida que muestre una obra de un corazón nuevo. Porque no podemos estar llevando la palabra de Dios, el Evangelio, y después que nos vean en nuestra conducta, una conducta que no corresponde. Somos vistos, somos mirados, nos miran nuestros hermanos, pero principalmente también nos mira el mundo incrédulo, el incrédulo. Y va a decir, y no tenemos que ser de tropiezo para que en vez de acercarse a Dios se alejen de Dios, porque pueden decir, si este hermano o esta persona que dice que es de Dios obra de esta manera, ¿para qué yo quiero ser de Dios? A lo mejor hasta se siente más bueno. Y esto no debe ser así.
Muchas veces pretendemos buscar a Dios o encontrarlo sin buscarlo. Podemos tener una falsa expectativa de que Dios se va a revelar de alguna otra manera que no sea su palabra. Entonces esperamos la gran señal, la señal de la estrella, de ese tiempo y en ese momento, por ahí, seguramente no. Y no acudimos a Él y terminamos no permaneciendo en Él. Anote por favor Salmo 55, 17, Salmo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él quiere oír nuestra voz en nuestro acercamiento a su palabra. Quiere que nos acerquemos a Él orando, pero que lo busquemos en su palabra. Porque nos habló por el Hijo en los postreros días, nos habla por el Hijo. Entonces, para encontrar a Dios debemos buscarlo, porque me buscarán de todo vuestro corazón, con todo su corazón, pero me buscarán, dice el Señor. Y muchas veces queremos la dirección y el conocimiento de su voluntad, justamente sin la lectura de su palabra, no escudriñamos. Anote por favor Proverbios capítulo 5 versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. Y las razones de la boca están en la palabra de Dios. ¿Dónde la vamos a ir a buscar si no? Usted me dirá, vino un hermano maduro en la fe, y yo le estuvimos hablando, oró por mí, y en Cristo Jesús me dio el consejo, en Cristo Jesús, en su palabra, wow, gloria a Dios. Que usa a los hermanos, nos usa para dar ese consejo en Cristo Jesús. Es unido a Cristo Jesús. Damos un consejo unidos a Cristo Jesús, no un consejo aparte de Cristo Jesús. No sé qué puede pasar y cuando yo empiezo a dar un consejo que no estando en Cristo Jesús, no entendiendo, no reflejando, ¿no?, a otro hermano lo que la palabra de Dios dice. Y que por ahí el hermano dijo, wow, no me había olvidado de esto, no me había leído. El otro día estaban hablando dos pastores, que son dos pastores que yo muchas veces escucho algunas prédicas, y estaban en un programa y estaban hablando de un tema en particular que es de la infidelidad, pero más allá de eso, uno decía, bueno, dio una explicación acerca de la infidelidad, y el otro hermano, el otro pastor, en un momento habla y dice, y lee, ¿no? lee Proverbios, o Salmos, no me acuerdo, y entonces dice y explica. ¿Tienen algo? ¿Está bien, hermano? Bueno. Y entonces explica, dice, mire, para mí no, porque mire lo que dice la palabra. Y el otro pastor, en una actitud de humillándose, de humildad, dijo, yo hasta ahora tenía esto, y tenía, según la palabra, creía que esto es así, y lo afirmaba, pero no había leído eso. No había leído puntualmente eso. Ahora ya voy a escudriñar de nuevo. Qué bueno. Porque nos revela por su palabra. Y por otro lado, recordemos ahí Filipenses capítulo 2 versículo 12, ocupaos en vuestra salvación, ¿no? En este proceso de búsqueda, ¿cómo está siendo nuestro? Ahí ocupaos, lleven hacia el final o traten de terminar, había el fin de eso, es un encuentro cara a cara, ocúpense ese trabajo que empezaron en Cristo Jesús, en esa búsqueda de Él, háganlo por completo.
Es la transliteración del hebreo al griego. Háganlo completamente, con eficiencia, hasta llegar a cara, ¿no? Porque ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De vuestra salvación, ya se ocupó Cristo, pero ocúpense en vuestra salvación. ¿Cómo estamos en este proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros de santificación? Como dice ahí 2 Corintios 3:18, cuando dice, se refleja, vemos el reflejo de Cristo, ya sin velo. No como lo veía Moisés. Ya lo vemos sin velo. Vemos reflejado a Cristo, vemos su gloria, y nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, mientras que el Espíritu Santo hace la obra en nosotros para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos vemos reflejados hoy, hermanos, en este espejo? Estamos realmente con un carácter que decimos, wow, el Espíritu está obrando en mí. Hoy la hermana dijo, me estoy dando cuenta que en estas pruebas el Señor está obrando en mí. Hay algo que me está pasando, hay un aspecto de mi carácter que el Señor está puliendo en mí. Hay un aspecto de mi carácter que el Señor quiere que no esté más. Porque eso era de la creación, eso era cuando yo no tenía la identidad en Cristo. Ahora estoy en Cristo, estoy unido a Cristo. La identidad aquella vieja, porque yo soy nueva criatura, tengo nueva identidad. Entonces yo por ahí tomo y vivo y mis recuerdos y traigo a mi presente de mi parte esta no redimida, traigo este aspecto que no agrada a Dios. Y no tenemos que hacer por qué ser esclavos de eso. Porque Él nos hizo nueva criatura. ¿Sí? Ya no nos domina el pecado. Ya no nos domina ese aspecto de carácter que a Él no le agrada. Porque estamos en Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. No, es que yo soy así, pastor. No es bíblico. Usted es así, pero no agrada a Dios. Usted era así. Dios le está diciendo, usted ya no es así. Qué importante entonces, hermanos, para ir cerrando, ¿no? Ya esta búsqueda de Jesús con este esmero, ¿no? Pero ¿cómo? Con esmero, con diligencia. Pero ¿cómo vamos caminando en esta búsqueda? Que nos podamos realmente acercar al Señor con esta necesidad grande que tenemos de tantas cosas. Hablo más que nada de necesidades espirituales. Yo sé que muchas veces nos acercamos con necesidades que no están dentro de la voluntad de Dios y pedimos cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y Él nos va a dar su voluntad porque es perfecta, porque es agradable. Esa también es nuestra esperanza, no solo la vida eterna, sino que nos va a dar siempre lo mejor, aunque yo pida mal, aunque yo pida para mis deleites, aunque yo pida, porque yo, como pedía Pablo, Señor, sacame esta espina, sacame esta estaca del corazón, y bástate mi amor, Pablo, bástate mi gracia. Que podamos vivir en esta búsqueda con esperanza, con gozo, no sin tropiezo, no perfectos, porque Dios sabe que es así y nosotros sabemos que no es así, pero que nos acordemos un poquito de ahí de Jeremías cuando él dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, son todos pensamientos para su bien. No dudemos. A veces es difícil dudar. Yo sé que hay pruebas más duras que otras. Pero no hay forma que no sea para bendición. ¿Sí? Padre Santo, Dios mío, gracias porque has traído, Señor, palabra. Queremos buscarte, queremos buscar tu rostro y encontrarte, Padre, porque sabemos que nos oís, nos oyes, nos estás esperando oírnos.
pero también queremos andar y estar en obediencia, Señor, para que nos oigas, Señor, para que nos escondas tu rostro. Queremos buscarte con este esmero, con esta dedicación, con esta valentía también, sino con este denuedo. Por eso nos quedamos en tus manos. Yo te pido que nos guíes, Señor, como congregación, a cada uno, Señor, como miembros también, individualmente, como miembros del cuerpo de tu Hijo Jesús. Que como cuerpo nos dirijas, nos guíes, Señor. Que podamos tener nuestra mirada puesta en tu Hijo Jesús. Unánimes en un mismo sentir, Señor. Te buscamos, te queremos buscar, te queremos encontrarte, porque te vamos a buscar con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio de tu Hijo en esa cruz, Señor, que permitió que nos reconciliemos contigo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.